Como un eslabón más de la crisis árabe, Siria afronta las protestas más graves desde la década del 80. Laura. Enmarcadas en las revueltas que sacuden desde hace meses al mundo árabe, Siria vive desde el pasado 15 de marzo las protestas más graves desde la década del 80. Al país, gobernado desde julio de 2000 por Bashar al-Assad, quien sucedió en la presidencia a su padre, Hafez al-Assad, en el poder desde 1971, sufre los mismos flagelos que provocaron la caída de los gobiernos autocráticos de Hosni Mubarak en Egipto y de Ben Ali en Túnez. Inmovilidad política, corrupción, falta de libertades cívicas y una profunda desigualdad social. Oftalmólogo de profesión, Bashar tenía 28 años cuando su padre lo designó heredero tras la muerte de su hermano mayor, Basel, en un accidente de tránsito. Luego de la muerte de su padre en 2000, fue elegido secretario general del Partido Único Baas, organización que desde 1963 rige los destinos de Siria, y posteriormente el Parlamento lo designó presidente. En mayo de 2007, un referéndum extendió su continuidad en el gobierno por otros 7 años. Lejos de responder a la esperanza de cambio que había producido su asunción, Bashar al-Assad continuó durante su mandato con la política impulsada por el partido Baas de no autorizar la existencia de otras organizaciones partidarias, persiguiendo a sus detractores y desmantelando cualquier espacio de participación o expresión políticas. Enfrentado con Israel, el gobierno de Bashar al-Assad está en la mira de los Estados Unidos desde hace tiempo, acusado de albergar en su territorio a combatientes palestinos y de fomentar lo que Washington considera actividades terroristas. En febrero de 2005, al-Assad hizo frente a las acusaciones de las Naciones Unidas que lo implicaban en el atentado que le costó la vida al entonces primer ministro libanés, Rafik Hariri. Al año siguiente, el mandatario fue nuevamente acusado de apoyar a Hezbollah durante la Segunda Guerra del Líbano, lanzada por Israel en 2006 contra las milicias libanesas. El futuro del gobierno sirio y la estabilidad del país pueden incidir en el débil equilibrio de Medio Oriente, afectando a Irán, su principal aliado regional, al Hezbollah en Líbano y a Hamas en Gaza, beneficiando así a Israel y Estados Unidos. En este contexto, al-Assad, acosado hoy por las protestas internas, sostiene que su gobierno es víctima de una conspiración internacional. أخرى وكنت دائما أحذر من النجاحات لأن النجاحات تدفع للاطمئنان تدفع للشعور بالأمان. أقول في المعركة تعرف عدوك تعرف الخطة لكن بعد المعركة لا تعرف ماذا يحضر لك. فإذا دائما بعد كل نجاح علينا أن نعمل أكثر لكي نحافظ على النجاح ونحمي أنفسنا من أي مؤامرة قد تأتي من الخارج. ولا يخفى عليكم بأن سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة دول قريبة ولها بعض الخيوط. El movimiento opositor comenzó a volverse visible el 15 de marzo en Damasco, la capital del país, cuando miles de personas salieron a las calles convocadas a través de las redes sociales. Las movilizaciones en demanda de reformas políticas, económicas y sociales se fueron extendiendo a otras ciudades, entre ellas Deraa y Latakia, lugares donde la represión policial causó decenas de muertos. A pesar de las promesas de apertura política y reformas hechas por funcionarios de menor rango, las protestas fueron violentamente reprimidas, provocando, según organismos de derechos humanos, al menos 200 muertos y centenares de heridos y detenidos. El gobierno, por su parte, acusa a grupos armados financiados desde Israel, Líbano y Occidente por el recrudecimiento de la violencia, incluyendo francotiradores que habrían atacado a soldados y policías. El 29 de marzo,
en su primera aparición pública desde el comienzo de las revueltas y a pesar de tener la dimisión de todo su gabinete en la mano, al-Assad no hizo grandes concesiones. إذا كان هناك فعلا دعاة للإصلاح وكلنا أعتقد دعاة للإصلاح سنسير معهم من دون أن نعرف ما الذي يجري حقيقة. كان هناك تعليمات واضحة لمنع جرح أي مواطن سوري. مع كل أسف عندما تنزل الأمور إلى الشارع ويصبح الحوار في الشارع خارج المؤسسات تصبح الأمور بشكل طبيعي فوضى ويصبح رد الفعل هو السائد وما نسميه أخطاء اللحظة تصبح هي السائدة وتسيل الدماء وهذا ما حصل وكلكم تعرفون هذا الشيء. Días después, el mandatario sirio reconoció su demora en las reformas y anunció la firma de un decreto legislativo que otorga la ciudadanía a la mayoría kurda de la provincia noreste de Hasaka, privados desde 1962 de sus derechos. Impulsada por la composición multiétnica y religiosa que caracteriza a la población, donde conviven sunitas, chiitas, drusos y armenios, entre otros grupos, el temor del gobierno sirio es que en el trasfondo de estas protestas antigubernamentales esté latente el peligro de la desintegración del Estado sirio en forma similar a lo ocurrido en Irak. Bashar al-Assad hizo otros gestos adicionales para intentar descomprimir la situación. Liberó a cientos de presos políticos y prometió investigar la muerte de manifestantes. También afirmó que analizará si levanta la ley de emergencia que rige desde hace 5 décadas, justificada oficialmente por el estado de guerra con Israel y que restringe las libertades públicas. Desde que comenzaron las revueltas árabes en el programa les decíamos que hay muchos puntos en común, pero por supuesto cada país es un mundo diferente. Yo estaba pensando algunos trazos en común, no sé cómo ustedes lo ven, Raúl Telma. Por ejemplo, en Túnez la revuelta empezó en la periferia, en Siria también, no empieza en la capital, empieza en pequeñas ciudades, en el caso de Siria en el sur, que aparecen casi como marginales y de repente van tomando otros lugares. Yo no tengo una respuesta acabada de por qué, no sé si la hay exactamente, tal vez porque hay tanta represión que los partidos históricos en estos países tienen muchas dificultades para moverse, para salir a la calle, y la revuelta aparece por el otro lado. El segundo punto que se ve también acá en el caso de Siria, anuncia reformas, forma un nuevo gabinete, trae un nuevo primer ministro, es lo que se intentó hacer también en Túnez y en Egipto, sin resultado. Y la diferencia que me parece también importante en este caso que se menciona en el informe respecto de Siria, por supuesto hay múltiples diferencias, es la cuestión étnica. Hay una minoría kurda que desde la década del 60 viene pidiendo mayor incorporación dentro de la sociedad. En este sentido, Siria tiene un punto común tal vez con Irak, con Irán o con Turquía. Y la particularidad, su cercanía con el Líbano y el enfrentamiento con Israel, porque Siria es uno de los países que en este último tiempo ha mantenido una postura de rechazo a las posturas israelíes que no tuvo el gobierno de Egipto, que mantenía excelentes relaciones con Israel. Bueno, otra de las diferencias que a mí me parecen como clave, por lo menos para empezar a hurgar en estas distintas respuestas de la población, es que unas surgen por reclamo de reformas políticas, otras surgen por demanda de alimentos. Me parece que es esencial también ver en cada caso de qué se trata, por lo menos el inicio. Después hay que ver cómo es la evolución en cada caso de estas revueltas populares. Y en la mayoría se trata de reformas políticas de mayor democratización. Eso me parece que es un punto común. Y en el caso, escuchaba el informe, hablaba de desintegración, el temor a una desintegración de Siria. Estaba pensando también en Libia, ¿no? Es que existe ese temor. Bueno, algo que no ha sido publicado mucho en los medios occidentales es que hubo yo lo leí en Telesur, que hubo un bombardeo a la Universidad de Trípoli, habiendo estudiantes adentro, esto por supuesto por parte de la OTAN, y la reunión de la OTAN en Berlín fue bastante llamativa porque se visualizó bien un poco las divisiones, ¿no? Los roces que hay entre, por un lado Estados Unidos, por otro lado Francia y Gran Bretaña, pero aparecieron 3 objetivos como para, ¿cuáles son los 3 objetivos de la OTAN? Uno es que Gaddafi ponga fin a los ataques contra la población libia.
2, que retire sus fuerzas, y tercero, que permita el acceso de ayuda humanitaria. Ya se dejó de hablar, como pedía la oposición rebelde, directamente la destitución de Gaddafi. Es decir, no se habla con total claridad. Están debatiendo sobre eso, porque están presionando muy fuerte los europeos. De hecho, creo que es la comisaria europea, Ashton, no recuerdo el cargo exacto que tiene, estuvo hace unos días en la reunión de la Liga Árabe, y ella presionó muy fuerte a la reunión para tratar de impulsar eso, que tienen que sacar a Gaddafi del poder, y la Liga Árabe no está muy convencida. No, de digo, eso. no salió escrito. Bueno, pero que no sea la intención. Mirá, es otra cosa. Vos decís no salió escrito, lo escribió Obama. No, en los objetivos de la OTAN. Del objetivo de la OTAN. Lo escribió Obama, el primer ministro David Cameron y Nicolás Sarkozy en un artículo que ellos escribieron los tres, que publicaron en varios diarios, en inglés y en francés. Dicen claramente, por si alguien dudaba cuál era el objetivo de la OTAN, dice, el artículo es largo, les leo solamente 2 frasecitas. Primero, que el mandato de la resolución 1973 de Naciones Unidas era proteger a los civiles, no remover a Gaddafi. Lo dicen en la carta, punto y seguido en el artículo. Pero es imposible, cito textualmente, pero es imposible imaginar un futuro para Libia con Gaddafi en el poder. Y después, para que no quede ninguna duda de lo que quieren Obama, Cameron y Sarkozy, Gaddafi se tiene que ir, y para siempre. Pero paralelamente, en China hubo otra reunión del BRICS, ahora con Sudáfrica, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde dicen que hay que dialogar. Exacto. Gaddafi y la oposición. Impulsan un poquito la salida política, ¿no? Exactamente, buscan la salida política. Lo que pasa es que lo que se da en realidad, y esto aparece en varios artículos, es una situación de estancamiento. Totalmente, o de empate. Totalmente. Yo creo que también hay una corriente que está preparando para la división, para pensar ya o impulsar la división de Libia. Y si vos pensás que en la parte que está controlando la oposición tiene acceso a gran parte de los recursos petroleros, porque también hubo un cambio de discurso en la oposición. En un primer momento decían, no queremos intervención extranjera, hoy están pidiendo mayor intervención extranjera porque se dan cuenta que la revuelta popular en Trípoli fracasó. Y desde el lado de la OTAN y lo de los países centrales está el tema de que pasar de cuestionar o pedir determinadas garantías a Gaddafi y sacar a Gaddafi es la diferencia entre entrar o no entrar. Digamos, el tema del bombardeo desde el aire o bajar a tierra y hacerse cargo del desplazamiento de Gaddafi. Está claro que, o por lo menos parecería que la oposición no está en condiciones por sí misma de derrocarlo. Tal cual, no, está claro que no. Este es me parece uno de los grandes temas. Estábamos viendo justamente recién imágenes de Libia y esta actualidad.